Bueno, gloria a Dios. Bienvenidos una vez más los que son de casa y los que nos visitan también le damos la bienvenida. Estamos contentos de ver los que están aquí y que, ¿verdad?, se han dispuesto a venir y a darle la gloria a Dios, amén, a oír de su palabra. Y eso siempre es bueno y es lo mejor que el ser humano puede hacer, amén. No hay mejor cosa que dedicar nuestro tiempo para adorar a Dios, el que nos dio la vida, el que nos da las fuerzas, el que nos da todo, amén. Y en esta mañana vamos a dar comienzo a esta enseñanza. Le voy a pedir a los hermanos, hermano Juan, si puede subirle a 70. Yo sé, para mí está perfecto, pero hay algunos que son friolentos y no quiero que se vayan a congelar aquí, ¿verdad? Hermanos, damos gracias a Dios. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones por qué darle gracias a Dios. Pero si usted meditaba en los cantos que cantábamos, ¿verdad? ¿Qué fuera de nosotros si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? ¿Qué fuera de nuestras vidas? La verdad es que nos encontrábamos perdidos, nos encontrábamos lejos de Dios. La palabra dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, amén. Pero gracias a Dios en su grande amor, en su grande misericordia, tuvo compasión de nosotros y extendió su gracia a través de Jesús. Y dice su palabra que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a la humanidad, que dio a su Hijo Jesús, que estuvo dispuesto, dice que no escatimó ni a su propio Hijo, para que todo aquel que pusiera su fe en Él, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que nos dice la palabra es que por la desobediencia del hombre entró el pecado, ¿verdad?, al ser humano, y por causa del pecado entró la muerte, entró la condenación. Y entonces quiere decir que todo el mundo, toda la humanidad, ¿verdad?, estaba en condenación. Y Dios, ¿verdad?, en su grande misericordia, se dispuso a dar a su Hijo porque era el único medio por el cual podía rescatarnos de la situación donde nosotros estábamos. Porque dice la Biblia que nosotros como humanos, como pecadores, no había nada que podamos hacer por nosotros mismos para poder justificarnos delante de Dios y poder alcanzar perdón y salvación. Muchos piensan que lo pueden hacer porque no tienen el correcto conocimiento de la palabra y piensan que a través de lo que ellos hacen de obras buenas pueden de alguna manera agradar a Dios y alcanzar salvación, pero conforme lo que la palabra de Dios dice es que ninguna obra de hombre puede justificarlo delante de Dios. Era necesario que alguien justo, perfecto, sin pecado, viniera y se ofreciera como sacrificio, ¿verdad?, para que Dios pudiera aceptar esa ofrenda y fuera pagada nuestra deuda delante de Dios y pudiéramos ser alcanzados, ¿verdad?, para salvación. Y es lo que hizo Jesús. Y decía el canto, Él tomó nuestro lugar, Él cargó nuestra cruz. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos de haber estado crucificados en esa cruz. Nosotros deberíamos de haber muerto por nuestro pecado. Pero Jesús estuvo dispuesto a venir y sacrificar su vida y morir por nosotros para que nosotros pudiéramos alcanzar esperanza de salvación, amén. Y es por eso que estamos aquí alabándole, porque ahora somos libres, amén. ¿Libres de qué? Libres de la condenación, libres, ¿verdad?, de la esclavitud del pecado, porque aunque seguimos pecando como seres humanos, somos imperfectos, ya no somos esclavos del pecado, ya no practicamos el pecado, hermano. Y eso es algo glorioso, hermano. Y es lo que vino a hacer Cristo en el corazón de todo aquel que se rinde a Él, ¿verdad? No lo viene a hacer un perfecto, no lo viene a hacer alguien que nunca falla, lo viene a ayudar a rescatar su voluntad que está sometida sobre el poder del diablo y lo arrastra a hacer el pecado practicándolo, lo viene a sacar de ahí para que ahora su voluntad sea libre y pueda,
¿verdad? Desear seguir a Dios y ya no ser arrastrado como antes, amén. No estoy diciendo, como les digo una vez más, que somos perfectos, pero ya no, lo que viene a ser Jesucristo es hacernos libres del control del diablo, ¿verdad? Para practicar el pecado, amén. Y por eso somos libres y por eso le alabamos y por eso le exaltamos y por eso estamos aquí, hermano, alabándole, glorificándole y rindiéndonos delante de él, amén. Y por eso venimos a estudiar la palabra del Señor, porque creemos que toda la Biblia es inspirada por Dios y es el medio por el cual, ¿verdad? Dios nos habla, Dios se revela a nosotros, Dios nos muestra cómo Él es para que le conozcamos, para que confiemos en Él, para que le sirvamos, amén. Porque es difícil confiar en alguien que tú no conoces, amén. Es difícil seguir a alguien en el cual tú no tienes una relación con Él. Y Dios se revela a través de su palabra para mostrarnos quién es Él, cómo es Él, qué quiere Él y cuál es el propósito de nuestra vida, nuestra existencia en este mundo. Y eso es algo glorioso, porque antes no teníamos ese conocimiento, pensábamos que, ¿verdad?, a lo mejor existía Dios, a lo mejor no. A veces teníamos la imagen de Dios, que Dios nada más estaba listo a ver qué hacíamos para mandar juicio, condenarnos y todas esas cosas. Y venía a nuestra mente, pues, ¿verdad? ¿Cuál es el chiste de mi existencia? ¿Seré solamente como un animal que viene, nace, crece, muere y se acabó todo? ¿Habrá vida después de esto? ¿Qué es? Todas esas cosas, no sé si pasaban por su mente, pero pasaban por la mía antes de venir a Cristo Jesús. Bueno, aquí en la revelación de Dios están todas las respuestas a eso. Y no nada más te da las respuestas de eso, te enseña cómo caminar ahora en Cristo cuando tú le abres tu corazón. Y hermano, por eso estudiamos su palabra. Por eso estamos aquí. La Biblia dice que todo aquel que pone su fe en Cristo verdaderamente se arrepiente de sus pecados, los confiesa a Dios, le pide perdón y acepta a Cristo como Señor y Salvador, dice que nace de nuevo, amén. Porque si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Estábamos muertos espiritualmente, estábamos separados de Dios porque Dios es santo y no puede haber comunión entre el pecado y la santidad de Dios. Pero cuando uno pone su fe en Cristo y acepta el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, dice su palabra que uno es perdonado, justificado delante de Dios y surge algo, sucede algo dentro del ser humano y la Biblia le llama un nuevo nacimiento, una nueva criatura. Pablo dice, de modo que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, amén. Entonces, hermano, como toda nueva criatura, hablando humanamente, cuando nace, ¿qué es lo que hace? ¿Qué quiere? ¿Qué es lo más importante para un bebé que nace? Necesita comer y necesita dormir. Amén. Comer y dormir. ¿Por qué? Porque necesita crecer sanamente. Necesita crecer sanamente. Si no come y no duerme, no va a crecer, no se va a desarrollar, no se va a fortalecer. ¿Qué pasa cuando un niño no come? Llora. Aunque no puede hablar, ¿cómo te dice que tiene hambre? Llora y llora y llora. Y si no le das de comer, no le hace que le pongas un juguete, no le hace que le pongas todo lo que quieras hacer con él, no va a querer, el que va a querer comer porque necesita comer. ¿Qué pasa si no duerme? ¿Cómo se ponen? Fastidiosos, ¿verdad? Nada les gusta, nada les cae bien. Pues para nosotros como creyentes que hemos nacido de nuevo, somos bebés espirituales que necesitan crecer, desarrollarse, ¿verdad?, espiritualmente. ¿Y cuál es el alimento del creyente? La palabra de Dios. Por eso es tan importante que no nos separemos y no dejemos de aprender la palabra de Dios. Pero otra cosa que es bien importante, que es el tema que hemos estado hablando y vamos a continuar ahora, es la oración, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes también pasamos por diferentes cosas en nuestra vida, circunstancias, problemas, necesidades, enfermedades, llámenle como usted le quiere llamar, usted sabe a lo que me refiero. Y eso te agobia, eso te cansa. ¿Y sabe dónde está nuestro descanso? En la oración. Entonces, la palabra de Dios nos muestra
que la palabra de Dios, el estudio de ella, el conocimiento de ella, tanto la oración es parte vital para el desarrollo y el crecimiento espiritual de todo creyente. Todo creyente que nace de nuevo y quiere vivir su vida espiritual fuera de conocer su palabra, de buscar obedecerla, de practicar la oración, hermano, no va a crecer, no se va a fortalecer y va a ser como un niño, hermano, que no come y que no duerme. Todo le va a parecer mal, todo le va a irritar, no va a querer servir a Dios, no va a sentir deseos de nada, porque no se está alimentando y no está durmiendo, no está comiendo la palabra y no está orando. Jesús, la palabra de Dios dice que Él es 100% Dios, pero también nos dijo que cuando estuvo aquí en la tierra era 100% humano, amén, como usted y como yo. Y siendo Él Jesús, dice que Él ministraba, iba, oraba por los enfermos, predicaba la palabra, liberaba demonios. Y eso, hermano, Jesús se desplazaba en un tiempo donde no había transportación. Y con tanta gente y con tanto orar y tanto esto, el otro, y era cansado físicamente, porque era humano también. ¿Qué hacía Jesús para descansar? Dice la palabra que tomaba tiempo, iba y oraba. Amén. Oraba. ¿Por qué? Porque ahí iba delante del Padre y ahí Él tenía comunión con el Padre. Y ahí Él descansaba. ¿Para qué? Para seguir adelante haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué muchas veces nosotros como creyentes no estamos haciendo la voluntad de Dios? Porque estamos cansados, estamos irritados, estamos desanimados, estamos todo. ¿Por qué? Porque no estamos orando. Porque hemos tomado la oración muchas veces como un ritual, un ejercicio religioso, pero no hemos entendido qué papel ocupa la oración tan importante en la vida de nosotros como creyentes, hermano. Y por eso usted ve una iglesia desanimada, una iglesia sin propósito, una iglesia sin deseo de servir, una iglesia viviendo para sí mismo, que está lejos del propósito de Dios. Y por eso es tan importante nosotros como creyentes que entendamos esto, hermano, lo importante que es hacer lo que Dios nos manda, lo que Jesús nos está enseñando, lo que Jesús nos dio el ejemplo, amén. Es tan importante esto, hermano. Y basado en eso, hermano, les digo, yo voy delante de Dios, estudio el pasaje, le pido a Dios que me hable primero a mí, porque de nada me sirve venir y decirles algo que a mí no me está afectando, amén. Y le pido al Espíritu Santo que me dirija lo que quiere que yo diga, conforme su voluntad, conforme su verdad. Amén. Y mi deseo siempre es abarcar un pasaje grande. Pero la verdad es que se me hace difícil. Dije que iba a dividir esta enseñanza del capítulo 6, del 1 al 18, en 3. Ahora se cumple la tercera. Hemos hablado de lo que es dar con sinceridad, no para que los demás nos vean que damos y quedar bien delante de los hombres, sino nuestro propósito debe ser para llevarle gloria a Dios, para que Dios sea glorificado y hacerlo sinceramente, porque darlo para que te vean los demás es buscar el aplauso, el reconocimiento, eso es vanagloria, eso es orgullo y eso no te va a dar ninguna recompensa delante de Dios. Pero darlo para la gloria de Dios obtiene recompensas de Dios. Vimos también la semana pasada cómo Jesús nos recomienda que oremos y dice que no lo hagamos como los hipócritas, amén. Que lo hacen nada más de una forma repetitiva, una forma religiosa, pero su corazón no está ahí. Nos mostró Jesús cuál es la manera errónea de hacerlo. Y ahora Jesús va a hablarnos del modelo, ¿verdad? Que Él, ¿verdad?, provee a todos sus seguidores para que sea una base de cómo orar. Ahora, no es
está diciendo que lo repitamos como muchos lo repitan, que si usted lo hace por las maneras correctas, está bien, puede repetirlo, pero no lo puede usar como siempre repetir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, como muchos lo hacen en el momento de dificultad, de miedo, empiezan a repetir eso y que digo, no tiene nada de malo, pero si esa es tu enfoque y esa es la manera que lo haces siempre, estás perdiendo el propósito, el punto que Jesús está enseñando aquí, porque solamente fue un modelo, una base en lo cual nosotros podíamos usarla para guiarnos, amén. Y es lo que nosotros vamos a estar viendo. Y les digo todo esto porque del versículo 9 al versículo 15 o 13, pues, y luego da una parte final ahí en el 14 y el 15, nos enseña el modelo. Y yo dije, pues de perdida quiero abarcar la mitad de ahí. Pero ¿sabe qué? Me quedé en el 9 y ni siquiera voy a completarlo, va a ser la mitad del 9. Amén. Solamente la oración empieza con el Padre nuestro que estás en los cielos y luego la segunda parte dice, santificado sea su nombre. Se puede decir fácil, rápido puedo decirle, bueno, tienes que reconocer que Dios es tu Padre, tienes que reconocer que Dios está en los cielos, es separado de todo lo que hay aquí en la tierra. Puedo decir que tienes que adorarle y tienes que acercarte primeramente poniendo su reino primero. Puedo decirte que hágase tu voluntad, tienes que priorizar el plan de Dios en tu vida. Pero es lo que nos pasa, que muchas veces nos vamos muy superficial y no entendemos estas verdades tan importantes. Y ni yo mismo planeé así, pero ya llevaba todas estas páginas y no salía de lo mismo. Pero es importante que entendamos, hermano, porque la oración es vital, amén. Es vital, entonces tenemos que, esto es parte, como les digo, para crecer fuerte, para estar en la voluntad de Dios, para permanecer firme a través de los problemas, las dificultades y todo lo que viene a nuestra vida, pues necesitamos agarrarnos de estas armas que Dios nos ha dado, amén. Y hay muchas otras cosas, pero lo más es la palabra y la oración, hermano, es un estilo de vida. Si tú esperas a oír la palabra hasta que vienes aquí el domingo, vienes el jueves, no estás alimentándote, no te estás llenando tanto como deberías de hacerlo. Si tú nada más oras cuando estás en las reuniones de oración, pero no apartas tiempo tú para orar, para tener intimidad con Dios, hermano, ¿qué te puedo decir? Entonces, vamos a dar comienzo así en esta hora y les voy a decir que abran su Biblia o pueden leerlo acá enfrente, en Mateo 6. Y digo todo esto, hermano, para que los que no han estado aquí agarren el contexto de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Amén. Entonces, vamos a leer del verso 9 al 15 en esta hora. Digo, no voy a abarcarlos todos, quién sabe cuánto nos vamos a tardar, pero vamos a leerlo para que agarren el contexto de todo, amén. Entonces, capítulo 6, verso 9, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofrendas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Padre, gracias. Pedimos que bendigas tu palabra en esta mañana. Pedimos que tu Espíritu Santo tome control y me guíe y me dirija, Señor, y me ayude a compartir tu palabra con entendimiento. Señor, pido que tu Espíritu Santo la lleve a los corazones de cada uno de mis hermanos que están aquí, y que les dé entendimiento para recibirla, para comprenderla, para tomarla para sí, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, entonces
todo lo que es del verso 1 al 6, ¿verdad? Al 18, le estamos titulando Jesús y la verdadera espiritualidad. Y esto viene del contexto, como les digo, del capítulo 5, verso 20, donde Jesús, ¿verdad?, les dice a aquellos que le oían: si vuestras obras, ¿verdad?, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Y lo que estaba queriendo decir Jesús, como hemos visto, es que los líderes religiosos de Israel hacían lo que hacían en el nombre de Dios, pero solamente era apariencia religiosa, pero realmente sus corazones estaban lejos de Dios. Practicaban, ¿verdad?, los sacrificios, practicaban las oraciones, practicaban los ayunos de una manera ritual, consistente, pero su corazón dice que estaba lejos de Dios. Entonces Dios le llama a eso hipocresía, porque Dios primeramente está interesado en el corazón que en lo que tú haces. Todo es importante, pero si el corazón primero no está bien y no es sincero delante de Dios, todo lo demás Dios no lo acepta, no lo recibe y le llama hipocresía. Entonces le está diciendo a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor, si sus acciones, si su devoción a Dios que ustedes, ¿verdad?, pretenden, ¿verdad?, no es mayor que ellos, o sea, si no dejan de hacerlo por las motivaciones incorrectas, entonces están igual que ellos. Y aunque ustedes tienen a los fariseos en un nivel acá, como cómo aman a Dios, qué santos, qué esto, pero déjenme decirlo, ellos son hipócritas y ustedes no tienen que, ¿verdad? Pueden hacer lo que dicen, ¿verdad?, pero no imiten, ¿verdad?, lo que hay en su corazón de ellos, en otras palabras, ¿verdad? Entonces de ahí viene el contexto de esto. Entonces el título de esto es Jesús y la verdadera espiritualidad, porque a Dios nadie lo engaña. Él sabe el que verdaderamente le busca de corazón o el que está fingiendo o es falso. Y la clase pasada veíamos que decía orar con sinceridad. ¿Por qué? Porque dice que los fariseos y los escribas se paraban en las esquinas, iban a las sinagogas, que eran lugares donde se reunían los judíos para orar o para leer la palabra, pero ellos lo hacían con la intención de ser vistos. Ellos iban a veces, como ellos oraban 3 veces al día, a las 9, a las 12, a las 3 de la tarde, a veces al propósito, ellos paraban lo que tenían que parar cuando llegaba esa hora para orar. Pero ellos, como querían ser vistos por los hombres, a veces calculaban su tiempo para que a las 3 de la tarde o a las 12 del día llegara a una calle donde pasaba mucha gente, para que a esa hora ellos oraran ahí y los vieran, ¿verdad? Y entonces, oh, qué santos, qué hombres de Dios. Y entonces eso es lo que Dios dice: no sean como ellos. No lo hagan para ser vistos de los hombres. Y no hagan también como hacen los gentiles, aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no tienen una relación con Dios por Cristo Jesús, lo que sea. Dice, no repitan palabras nada más por estar repitiendo. O sea, palabras sin sentido, palabras memorizadas, palabras que solamente son llevadas con la motivación de impresionar. A Dios no lo pueden impresionar. Tiene que salir del corazón. Si es una palabra, pero que venga del corazón. No se trata de qué tanto hablas, qué tan largo oras o qué tan elocuente te oyes. Es el corazón el que Dios ve. Entonces no hagan lo mismo que ellos, dice. Ustedes no, ustedes si van a orar, dice, vayan, ¿verdad?, al aposento, cierren la puerta y oren al Padre. Tengan un encuentro, porque la oración es para tener un encuentro con Dios, para tener intimidad con Dios, dice. So, ustedes hagan eso. Ahora, no que, como le decía, no es que esté prohibido o que sea un pecado orar aquí enfrente o el público en la calle. Eso no era lo que Jesús estaba recriminando o reprobando. Le estaba reprobando la intención del corazón, que no lo hagamos para ser vistos o para impresionar a nadie. Amén. Entonces, Dios sabe la verdadera espiritualidad. Era necesario en esos, del verso 5 al 8, Jesús estaba llamando a ser sinceros en el momento de orar. Pero ahora, en este del 9 en adelante, Jesús nos muestra que aparte de orar con sinceridad,
debemos de orar con entendimiento, con entendimiento. Es necesario entender por qué oramos y para qué oramos, amén. Es muy importante saber orar. Entonces, como les digo, la semana pasada Jesús nos exhorta a evitar la hipocresía, a buscar, a evitar la vanagloria, porque el ser humano tiende a buscar la vanagloria, es orgulloso, quiere ser visto, amén. También Jesús nos exhorta a cuando nosotros vayamos en oración, vayamos con la intención correcta, que es encontrarnos con Dios, encontrarnos con nuestro Padre, tener intimidad con Él. Y también, hermano, dice tener cuidado de no hacer que nuestras oraciones sean unas oraciones mecánicas, unas oraciones, hermanos, sin sentido, unas palabras que salen de nuestra boca como que dicen nada más hablar por hablar, hermano, porque de esa manera lo hacen aquellos que no tienen una relación con Dios. Pero si tú y yo somos creyentes, somos hijos de Dios, debe ser diferente, porque se trata todo de una relación íntima con Dios y tenemos que tener cuidado con eso, ¿ven? Entonces, hermano, no debemos nosotros tratar de impresionar a nadie. Sabemos también que Dios todo lo sabe antes de que nosotros le pidamos. Entonces, hermano, nuestra oración no es tampoco para informarle a Dios lo que está pasando. Él ya lo sabe. Solamente lo que quiere es que nos sinceramos a Él y que cuando nosotros oramos no es porque Dios no sabe lo que necesitamos, sino porque Dios quiere que aun aunque sabe todas las cosas, nosotros reconozcamos nuestra necesidad y nuestra dependencia de Él. Eso es lo que hace la oración. No es informarle a Dios algo que no sabe, sino es que nosotros a través de ponernos a orar reconocemos nuestra necesidad y nuestra dependencia de Dios. Y eso le lleva gloria a Él. Amén. Entonces, hermano, ¿por qué es tan importante saber esto? Bueno, porque hermano, como les digo, de eso depende nuestra vida espiritual. Orar con entendimiento es importante porque eso de alguna manera nos enseña a saber cómo hacerlo y por qué hacerlo, hermano. Entonces, hermano, si tú no sabes y yo no sé cómo hacerlo y para qué hacerlo, entonces hermano, corremos el peligro de que nuestras oraciones se vuelvan en un ritual, hermano, religioso, de alguna manera para sentir que ya cumplí con Dios. Bueno, Dios quiere que ore, bueno, voy ahí rapidito y repito 2, 3 palabras que ni siquiera ocuparon mi pensamiento, simplemente las repito porque lo tengo que hacer para sentirme bien con mi conciencia y eso ni agrada a Dios ni nos ayuda a nosotros. No nos da el descanso que nosotros necesitamos, porque ese descanso lo encontramos solamente cuando entramos a la presencia de Dios con todo nuestro corazón y nuestra alma se sacia en el agua que viene de parte de la presencia de Dios a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermano, esa clase de oración ritualista, mecánica, religiosa, hermano, es cansada y aburrida. Es cansada y aburrida, hermano. Es igual que cuando, no intento ofender a nadie, pero es una experiencia propia. Es como cuando en mi casa, antes de venir a Cristo, nos hincaban a todos a rezar el rosario. O sea, hermano, era largo y era aburrido. Está repitiendo todo eso. ¿Por qué? Porque no salía del corazón. Era una repetición. No era algo que salía, era lo que me estaban forzando a hacer a mí. Y como yo no tenía una relación con Dios, ni le conocía como ahora le conozco, pues hermano, era algo cansado y era algo aburrido, no hacía ningún beneficio a mi alma. Amén. Entonces, hermano, como le digo, no es con la intención de ofender a nadie, ni simplemente es una verdad conforme la Biblia y conforme mi propia experiencia. Amén. Entonces, hermano, eso nos contesta la pregunta, ¿por qué es que tanto creyente le cuesta orar? Si es tan importante esto, si encontramos el descanso, si por medio de esto tenemos comunión con Dios, ¿por qué es que al creyente le cuesta tanto orar, hermano? ¿Por qué es que cuando se hace una reunión donde va a haber comida, donde va a haber juegos, donde va a todo esto, hasta invitados traen y se llena?
pero invite a una reunión de oración. Y hermano, todos tienen algo que hacer. Y es triste, eso nos contesta. ¿Por qué? Porque es cansado y es aburrido cuando no sabes orar, por qué orar, cuando lo haces de una manera religiosa, rutinaria, y realmente no tienes buscas tener un encuentro con Dios a través de la oración. Es por eso, ahí está la respuesta a todo eso. Porque cuando tú empiezas a encontrar el deleite en orar, entonces tú sabes que vas a tener un encuentro con tu Dios. Y ese encuentro con tu Dios, tú sabes que ahí vas a renovar tus fuerzas. Sabes que ahí vas a descansar. Entonces, cuando tú entiendes eso, es como cuando dice que como el siervo, ¿verdad?, busca y brama por las aguas, porque tu alma está sedienta, tus angustias son muchas, pero sabes que cuando tú entras a tu habitación y tú tienes un encuentro con Dios, ahí vas a poder descansar, ahí vas a poder beber del agua que Él da a través de su Espíritu Santo y vas a salir renovado. Entonces, hermano, la realidad es que cuando tú ves a cristianos que batallan para orar, que no asisten a las reuniones de oraciones, pues eso revela su vida privada de oración. Porque si alguien está teniendo una vida privada de oración, se va a manifestar en las reuniones de oración. Se va a manifestar ahí. Entonces, ¿cuál es la razón, como le digo, y por qué al tratar de poner esta enseñanza junta me detengo y veo la importancia de detallar una vez más, aunque constantemente, aunque lo entendemos, se nos tiene que repetir, se nos tiene que repetir? Es porque, hermano, la falta de entendimiento, hermano, de lo que es la oración, nos lleva de alguna manera a no ser creyentes de oración. Y le digo, tenemos que entender cómo debemos de orar y por qué tenemos que orar. Y es lo que Jesús está haciendo a través de esta enseñanza modelo de cómo debemos de orar sus discípulos. Entonces, la importancia y el poder de la oración, hermano, la podemos ver en toda la Biblia, en toda la Biblia. Y vemos que desde el principio Dios ha querido tener comunicación, porque eso es la oración, es comunicación con Dios. Y vemos desde Génesis que Dios tenía comunicación con Adán y Eva. Por causa de su pecado, de su desobediencia, pues esa relación, ¿verdad?, se interrumpió. Pero Dios siempre ha querido tener esa relación, esa comunicación con nosotros. Y lo vemos, como le digo, la importancia de la oración en toda la Biblia. Y Jesús, como les decía al principio, es un ejemplo, hermano. Jesús vivió una vida aquí concentrada en hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dice Jesús? Yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió, mi Padre. Pero para eso necesitaba estar enfocado en la oración. Entonces Jesús, el que nosotros clamamos seguir, es el mayor ejemplo de por qué debemos de orar y cuánto necesitamos nosotros la oración, hermano. Para que tú y yo tengamos poder como creyentes para vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir, hermano, necesitamos la oración, hermano. Amén. La oración para todo creyente, hermano, y el poder que viene para sostener y capacitar para vivir, ¿verdad?, y hacer la voluntad de Dios, hermano, la obtenemos en la oración. Ahora, Santiago 5:16 nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz, fíjese, eficaz. No cualquier oración, no orar por orar. La oración eficaz, dice Santiago, puede mucho. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Significa que la oración de una persona justa, fíjese qué quiere decir con esto, no es que seamos buenos o justos, sino se le llama a una persona justa cuando ha sido justificado por Cristo
Jesús, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, aquellos que han puesto su fe en Jesús, se les considera justos. Entonces, la oración eficaz significa que la oración de una persona justa es capaz de lograr grandes resultados. Quiere decir que Dios da respuesta a esa clase de oración. Dios no da respuesta a todas las oraciones, sino a esa clase de oración. Entonces, nos enseña que aunque Dios es soberano y está en control de todas las cosas y nada sucede si Él no lo permite, y Él tiene un plan soberano que determinó desde antes de la fundación del mundo y se va a llevar a cabo como Él lo tiene predeterminado, aún en medio de todo eso, hay una parte que nosotros como creyentes ejercemos para que Dios haga o no haga cosas en este mundo también. ¿Sí me entendieron eso? Por eso es que Dios nos llama a orar. Dios es soberano sobre todas las cosas y en su soberanía y en su voluntad usa nuestras oraciones para cambiar las cosas en este mundo. Porque podemos decir, bueno, Dios es soberano, Él sabe todo, va a pasar lo que Él quiere, su voluntad ya está predeterminada, entonces ¿para qué oro si de todo no va a pasar lo que Dios quiere que pase? No, hay cosas que solamente, hermano, ¿verdad?, son hechas por Dios, ¿verdad?, por nuestras oraciones. Entonces, Santiago 4:2 dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Qué nos quiere decir eso? Que hay muchas cosas que no suceden en nuestras vidas porque no pedimos, porque no oramos. Amén. Por eso. Y luego, ¿verdad? Aunque siempre, dice, esto es importante también, aunque siempre debemos tener en mente que la respuesta de Dios no se basa en nuestros merecimientos, sino en el mérito de Cristo. Es importante. Dios espera que oremos y Dios puede mover cosas dependiendo de nuestra oración. Pero siempre tenemos que tener en mente que lo que sucede, y si Dios lo hace, no es por tu mérito, no es porque lo mereces, no es porque eres más santo, ni porque oras más que otros, ni porque lees más, ni porque sirves más. No, es en los méritos que Cristo hizo. Porque de repente puede entrar de orgullo y creerte que eres más que los demás y que haces más que los demás, y por eso Dios está escuchando tus oraciones. No, es por lo que Cristo hizo por ti y por mí. Amén. Por eso es eso. Entonces, hermano, cuando pedimos algo conforme a su voluntad, dice su palabra, y en el nombre de Jesucristo, Dios responderá a la oración. Pero fíjese bien esto, cuando pedimos algo conforme a su voluntad, y en el nombre, es bien importante, de Jesucristo, Dios va a responder la oración. Es una promesa de Dios. Ahora, vaya conmigo a primera de Juan 5, 14 y 15. No es el Evangelio de Juan, son allá cerca de Apocalipsis, después de Pedro. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿qué dice? Conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Y dice el 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, dice, sabemos. Y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, hermano. Entonces, por tanto, conforme a estos versículos nos dicen, la oración eficaz es aquella que se alinea con la voluntad de Dios. La oración no es para que Dios haga lo que nosotros queremos. Bien importante. La oración no es para que Dios haga lo que queremos nosotros. La oración es para nosotros alinearnos con la voluntad de Dios. Y dice que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta confianza tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que la vamos a recibir, porque concuerda con lo que Dios quiere. Amén. Entonces, hermano, por tanto, la oración eficaz es aquella que se alinea con la voluntad de Dios y se hace con fe
y con fervor en el nombre de Jesucristo para la gloria de Dios, porque muchas veces cuando nos acercamos a Dios en oración, hermano, pedimos, pero lo estamos dudando en el corazón. Y nos pasa como aquel en el libro de los Hechos, cuando estaban pidiendo que Pedro saliera de la cárcel y de repente un ángel saca a Pedro, va y toca la puerta y lo ve aquel que abre la puerta y se asusta y no puede creerlo, y en vez de pasar a Pedro va a decirles a los demás y todos salen sorprendidos. Estaban orando que lo sacaran, pero no creían que iba a pasar. Y así nos pasa muchas veces a nosotros, oramos, pero no creemos en lo que estamos orando. Y dice que si perdimos conforme su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. So tenemos que orar con fe y con fervor. Amén. Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo y para la gloria de Dios. Juan 14:13, si va conmigo ahora, sí es el Evangelio de San Juan. San Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice Jesús? Lo haré. ¿Pero para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí Jesús nos está dando una promesa, dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora, ¿qué es pedir en el nombre de Jesús? Pedir en el nombre de Jesús, hermano, antes que todo debemos saber que no quiere decir que el nombre de Jesús es una varita mágica para darme todos mis deseos. Ya voy a decir una oración en el nombre de Jesús y ya lo voy a recibir. No es una varita mágica para recibir todo lo que yo quiero. Pedir en el nombre de Jesús es pedir conforme sus propósitos, conforme las verdades de su reino y con el fin de que Dios sea glorificado. Pedir en el nombre de Jesús, alinearme con su voluntad, pedir lo que Jesús estuviera pidiendo si él estuviera orando al Padre. ¿Usted cree que sí? No digo que tiene nada de esto de malo, ¿ok? Porque Dios suple nuestras necesidades y nos da mucho más de lo que nosotros necesitamos. Pero la Biblia dice buscar el reino de Dios primeramente y su justicia, y Dios te va a dar todo lo que necesitas tú, lo que necesitas, no lo que quieres. Y a veces te da más en su gracia y misericordia. Ahora, ponerse, ¿verdad? Pedir en el nombre de Jesús es alinearse conforme sus propósitos, conforme las verdades del reino de Dios y con el propósito que Dios sea glorificado, hermano. Eso es pedir en el nombre de Jesús. Y Santiago 4:3, si va usted conmigo ahí. Santiago 4:3. Nos dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Para qué dice? Para gastar en vuestros propios deleites. ¿Suena como que se estaba alineando con el reino de Dios? ¿Con el propósito de Dios? No, ¿verdad? Dice, nos dice primero en Santiago, dice, no tenéis porque no pedís. Y aquí más adelante dice, pedís, pero cuando pides, en vez de buscar primeramente el reino de Dios, la gloria de Dios, algo que avance el propósito de Dios, estás pidiendo para cosas para ti, para tu propio, ¿verdad? Dice, pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. O sea, las cosas de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios, el reino de Dios no está en tu mente, no está en tu corazón. Tú quieres usar a Dios para que nada más te ayude en todo lo que tú necesitas. Y claro, Dios está dispuesto y quiere hacerlo como tu Padre que es, como mi Padre que es. Pero Él quiere que nuestro corazón esté donde debe de estar primeramente. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba primeramente, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Eso debe ser primero en nuestro corazón y Dios se va a encargar de lo demás.
Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Entonces, la oración eficaz, hermano, no es aquella que se centra en ti mismo, en mí mismo, sino aquella que pone el reino de Dios y la voluntad de Dios primeramente, como les digo, como dijo Jesús, busca primero el reino de Dios. Jesús dice, yo sé que necesitas vestido, yo sé que necesitas comida, yo sé que necesitas un lugar donde vivir, que necesitas carro, que necesitas, yo sé, yo lo sé. ¿Qué me vas a decir a mí si los pájaros que no siembran, que no trabajan, que no nada, yo les doy de comer? ¿Tú crees que tú eres más importante que un pajarito? No te voy a, pero sigue mi consejo, busca primeramente las cosas del reino de Dios. Primeramente las cosas del reino de Dios, porque ese es el propósito principal del cristiano, debe de ser, porque aunque estamos aquí, dice su palabra, que ya no somos de aquí. Estamos esperando el momento glorioso donde vamos a ir a la presencia de Dios, hermano. Vamos a morir. Nuestros días están contados. La vida es como un suspiro. Ahorita estamos y mañana no estamos. Pero tenemos una promesa que vamos a ir a la eternidad con Dios, donde la vida ya no va a terminar nunca, donde no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber tristeza, no va a haber nada, llanto. Ya no va a haber esta naturaleza pecaminosa que estamos peleando cada día con ella, hermano. Por eso Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo me encargo de lo demás. Pero nuestras oraciones solo giran alrededor de nosotros muchas veces. La oración, hermano, modelo que Jesús enseña aquí, muestra, ¿verdad?, elementos esenciales de la oración justa y eficaz. Debemos notar y tomar en cuenta cada uno, hermano, de estos elementos esenciales. Se centra en Dios. Se centra en Dios. Entonces, en esta oración modelo que Jesús nos está dando para que sea nuestra base, dice, se reconoce la paternidad de Dios, se reconoce el programa de Dios, se reconoce el plan de Dios, se reconoce la provisión de Dios, se reconoce su perdón, se reconoce su protección y se reconoce su preeminencia, que quiere decir que Dios, hermano, es más alto que todas las cosas y Él ocupa el primer lugar en todo. Eso nos da, ¿verdad?, Jesús a saber a través de esta oración modelo, porque detrás del propósito de Dios en la oración sigue siendo que le demos toda la gloria a Él. Eso está detrás de la oración, del propósito de la oración. La oración eficaz del justo es aquella que primeramente contempla el carácter de Dios, o sea, lo que Dios es, y no sale de ahí hasta que su alma y su corazón son conmovidos, impresionados al contemplar la grandeza de Dios. La oración eficaz es aquella que primeramente contempla el carácter de Dios. ¿Qué es el carácter de Dios? El carácter de Dios, hermanos, son sus atributos, que Él es santo, que Él es justo, que Él es todopoderoso, que Él todo lo sabe, que Él está en todo lugar, que Él es fiel, que Él es amor, que hermano, que Él es, ¿verdad?, nunca cambia, que Él es eterno, no tiene principio, no tiene fin, que Él es bondadoso. Eso, hermano, es el carácter de Dios, es lo que Dios es. Y nosotros, hermano, en la oración eficaz tenemos que primeramente al entrar a su presencia meditar en todo esto hasta el momento que te lleve, hermano, a rendirte delante de Él, hermano. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Que al contemplar su hermosura, como dice David decía, yo quiero contemplar tu hermosura, como si a Dios nadie lo ve, pero podía ese carácter de Dios hacerse real en su corazón, en su mente, y era tan fuerte que él podía contemplar la hermosura de Dios. Y cuando tú logras entrar a ese lugar, ese momento, hermano, pues hermano, pasa el tiempo, ya el tiempo no es nada, ya no estás pensando nada, ni tus problemas, ni tus deudas, ni tus enfermedades. Tú quieres estar deleitándote en la presencia de Dios. Y por eso es que nosotros, hermano, tenemos que primeramente eso, contemplar el carácter de Dios, lo que Dios es.
y no solo, hermano, a concentrarnos. Hay momentos que tú nada más no hay tiempo. Entonces, Señor, ayúdame. Señor, obra en esta necesidad. Señor, eso no estoy diciendo que es malo. Pero tú y yo debemos buscar esos momentos donde buscamos entrar en esa intimidad tan gloriosa con Dios, donde nuestras almas verdaderamente descansen y encuentren la paz que solamente viene a través de Dios. Amén. Entonces, hermano, la oración eficaz se centra en la gloria de Dios y no en las necesidades del hombre. La oración no es para reclamarle o exigir a Dios cosas que pensamos que como somos sus hijos, Dios tiene que dárnoslas. Como hay un evangelio, ¿verdad?, de la prosperidad y de tantas cosas que piensan, bueno, yo soy tu hijo, yo merezco ser, tú eres un rey, yo merezco ser como un rey aquí también, tienes que darme esto y hermano, eso es algo antibíblico. Dios no tiene que darnos nada. Entonces, hermano, tenemos que entender que la oración no es para reclamar y exigir a Dios. Tenemos más de lo que merecemos. Más de lo que merecemos. Porque ¿sabe qué merecemos? El infierno. La muerte. La oración no es para exigir a Dios. La oración es para ir con un corazón humilde delante de Dios. La oración primeramente, hermano, es para reconocer su soberanía, para ver la manifestación de su gloria y para someterse a su voluntad. La oración, hermano, requiere la ayuda del Espíritu Santo para que nos guíe a orar con eficacia e interceda por nosotros en nuestras verdaderas necesidades. Ese es el problema, que si necesitamos, nuestra carne no quiere orar, amén. Nuestra carne no quiere orar, se resiste. Cualquier excusa la usamos para decir, no tengo tiempo, no puedo, tengo que... Pero ¿cuál tal cuando el teléfono? Pero no tenemos tiempo para orar. ¿Por qué? Porque la carne no quiere orar. Hay una guerra espiritual. El diablo sabe que si tú vas a orar, tú puedes fortalecerse, tú puedes descansar, tú puedes llenarte de Dios para seguir peleando la batalla, ponerte alerta espiritualmente. El diablo no quiere eso. Amén. Pero entonces, hermano, la oración requiere la ayuda del Espíritu Santo porque es el que nos da el poder para hacerlo. Pero si tú y yo, hermano, no nos disponemos, ¿cómo va a tomar control el Espíritu Santo de tu vida para ayudarte a orar? Pues que tú pases tiempo en la oración y pases tiempo leyendo la palabra de Dios y te dispongas. Amén. Muchas veces, como les digo, oramos por cosas innecesarias cuando nuestra verdadera necesidad es otra. Quiero que Dios me haga esto, que me sane aquí, que me provea aquí, que acá, pensando que ahí se nos va a acabar el problema. Pero realmente el problema está en lo espiritual. Porque si Dios te da la victoria allí, todo lo demás va a... Amén. Entonces, hermano, la oración del Padre Nuestro es una oración que nos muestra cómo hablar con Dios. Pero es importante comprender que la intención de Jesús no era que la repitiéramos, ¿verdad?, como una forma mecánica, una fórmula mágica. Jesús nos muestra el orden en el cual debemos ser en nuestra oración. Ahora, esto no significa que en ocasiones, ¿verdad?, no podamos repetir la oración, ¿verdad?, con una motivación correcta. Podemos, como iglesia, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No quiere decir que ya Cristo está diciendo que no ores así o que sea un pecado, nada de eso. Pero si eso lo haces todo el tiempo y no hay una oración sincera, espontánea, entonces algo está mal, ¿verdad? Amén. El modelo que Jesús nos da sobre la oración tiene dos secciones. La primera tiene que ver con la gloria de Dios. Del versículo 9 y el versículo 10, ¿verdad?, habla sobre la gloria de Dios en el modelo que Jesús nos da en la oración. Y la segunda parte tiene que ver con la necesidad del hombre, porque Dios no ignora que tenemos necesidad. Amén. Entonces, tiene su lugar también nuestras necesidades, pero primeramente es lo de Dios, darle la gloria. Entonces, la primera sección tiene 3 peticiones que tienen que ver con el nombre de Dios, su reino y su voluntad. La segunda sección también tiene 3 peticiones y tienen que ver con el pan diario, con el perdón y el protección de la tentación. Amén. La oración, hermano, como les digo,
no debe ser el martes de oración que tenemos, nada más, o no debe ser cuando nos reunimos aquí. La oración para todo creyente es un estilo de vida, un estilo de vida, hermano. Ahora, como les digo, no se trata de rituales, no se trata de cuántas veces oras, no se trata del lugar, no se trata de la posición que usas, parado, acostado, sentado, lo que sea, no se trata de eso, pero se trata de una oración sincera, amén, sincera del corazón. Pablo dijo, orar sin cesar y orar en todo momento. Entonces, por esa razón la importancia de entender correctamente cómo debemos orar. Y dicho todo esto, ahora vamos a Padre nuestro. Amén. Jesús nos guía a través de esta oración cómo hacerlo. Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero que vemos en la oración que Jesús hace para enseñarnos cómo debemos orar es que muestra la oración como una conversación entre padre e hijo. O sea, hay una relación amorosa y de confianza. Y es algo que bien importante de entender nosotros. ¿Verdad? Hay una relación, hay una conversación entre padre e hijo. Ahora Dios es nuestro Padre, hermano. Es nuestro Padre. Entonces, hermano, nuestra oración va dirigida ¿a quién? Al Padre. Y tiene como objetivo principal encontrarse con... ¿Qué es lo que estaba reprendiendo y reprobando Jesús? Que las oraciones de los líderes religiosos de Israel no llegaban ni al techo. ¿Por qué? Porque eran para gloriarse ellos mismos. Entonces, tiene como objetivo principal encontrarse con el Padre. Cada vez que tú oras, tu objetivo, mi objetivo debe ser tener ese encuentro con el Padre. Amén. Es muy importante tener esto en cuenta. Eso es un privilegio, hermano, que solo se le concede a aquellos que creen en Jesús. De alguna manera, Dios es Padre de todo el mundo como su creador, vamos a decir, porque Él creó a todo ser humano. Pero espiritualmente, hermano, Dios solamente es Padre de aquellos que han puesto su fe en Jesús, y esto es bíblico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos un grande privilegio, hermano, que muchas veces nosotros lo tomamos en poco y no logramos apreciar lo que hemos recibido tú y yo. Somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre. ¿Qué tan especial es su Padre terrenal para usted? Especial, ¿verdad? Pues imagínese Dios como Padre de nosotros. ¿Qué más especial es eso? Entonces, hermano, es un privilegio que tenemos los que creemos en Jesús. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron y a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Si tú estás en Cristo, Dios te ha dado el derecho de ser su hijo espiritualmente. Entonces, todo el que está sin Cristo no tiene ese privilegio, hermano, de acercarse a Dios en la oración y poderle llamar Padre. No tiene ese privilegio. Hermano, no puede tener la seguridad, hermano, que su Padre le ama, que su Padre anhela pasar tiempo con él, hermano, porque de alguna manera ese privilegio solamente lo tienen aquellos que han puesto su fe en Cristo. Los paganos, o sea, alguien no cristiano, amén, aquellos que adoran a otros dioses, el cual no son el Dios revelado en la Biblia y rechazan creer en Él, ellos se acercan a su Dios, hermano, y lo que hacen, ¿por qué? Por miedo, ¿verdad? Lo hacen para apagar la ira de sus dioses, que constantemente están airados y son crueles. Esa es la imagen que tienen esta gente de sus dioses, ¿verdad? Que son dioses que nada más de alguna manera están listos nada más para soltar su ira sobre ellos y son crueles. Hermano, esa es la imagen que tienen aquellos que no tienen al Dios de la Biblia, aquellos que no han nacido en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasa
¿Por qué es así? Porque ellos no tienen una relación íntima, hermano, con las deidades, aquellas cosas que tienen como dioses. Ellos no tienen una relación íntima con ellos. Amén. No hay esa comunión, no hay esa libertad, no hay esa confianza, hermano, en aquellos dioses que ellos profesan como sus dioses. Por tanto, nunca pueden acercarse confiadamente a sus dioses con la confianza de obtener bondad y bien de parte de su Dios. Amén. Pero ¿qué nos dice a nosotros los cristianos? La situación es diferente. Vaya conmigo ahí a Hebreos 4:6. Hebreos 4:6, y alguien que lea fuerte, que lo lea, para que no digan que estamos diciendo cosas que no. Hebreos 4:6. No se peleen, uno nada más. ¿Es 4:6 ese? Sí. ¿Sabe qué? Perdóneme, pero lo apunté mal aquí. Es Hebreos, pero se me hace que apunté mal el versículo. Lo voy a leer yo, perdón, hermanos. Dice: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si alguien encuentra el verso, lo puede decir en alto. Es 16, me faltó el 1, lo apunté mal. Entonces, estamos hablando, hermano, dice, por tanto, nunca se pueden, los que no tienen al Dios verdadero, los que no pueden llamarle Padre, como nosotros tenemos el privilegio de hacer, dice, nunca pueden acercarse confiadamente a sus dioses con la confianza de obtener bondad y bien de parte de Él. Pero para los cristianos, dice Hebreos, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces nosotros podemos acercarnos confiadamente. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y porque Dios es nuestro Padre. Un privilegio que hemos obtenido por poner nuestra fe en Cristo Jesús. El pueblo de Israel, hermano, veía a Dios como Padre, pero solo, como les digo, en el sentido de ser su creador y de ellos ser su pueblo escogido. Amén. Isaías 63:16, me voy a ir un poco más rápido porque ya se me pasó el tiempo. Isaías 63:16 dice, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Perpetuo es tu nombre, dice Isaías. Pero ¿qué pasó? Al pasar el tiempo, hermano, el pueblo de Israel fue perdiendo la intimidad, ¿verdad? Por causa de su desobediencia, fue perdiendo esa intimidad como Dios y dejó de verlo de alguna manera como Padre. Amén. En ese tiempo de Jesús, hermano, llamarle Padre era muy inusual, hermano. ¿Por qué? Porque se consideraba algo muy íntimo y ellos no tenían esa intimidad con Dios. Entonces era inusual llamarle Padre. Aún ¿qué pasa? Se molestaban cuando Jesús le decía Padre y se refería a Dios como Padre, se enojaban. Porque decían, ¿cómo estás blasfemando? ¿Cómo le estás llamando Padre? Porque ellos ya, por falta de su intimidad con Dios, de conocer con Dios, de caminar con Dios, pues ya eso no lo acostumbraban ellos decir. Entonces, pero Jesús, hermano, nos enseña, y se refería a Dios como Padre y nos enseña a nosotros como seguidores que Él es nuestro Padre. Vaya conmigo ahí sí a Juan 5, 17 y 18. Juan capítulo 5, versos 17 y 18. Me dice con un amén cuando lo tenga. Amén. Dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El 18 dice, por esto los judíos aún que más procuraban que matarle,
porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, hermano, Jesús, el Hijo divino y sin pecado del Padre por naturaleza. Jesús era el Hijo y le llamaba Padre porque Él era, ¿verdad?, considerado su Hijo por naturaleza. Nosotros somos pecadores y nosotros somos adoptados por Dios. No somos de la misma naturaleza que Dios, pero se nos ha concedido ese privilegio de ser adoptados y por eso ahora podemos nosotros ser hijos, y al igual que Jesucristo le llama a Dios Padre, nosotros también podemos llamarle Padre. Entonces, Efesios 1:5. Amén. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, Dios determinó desde antes de la fundación del mundo, Él en su voluntad soberana predestinó que a través de Jesucristo todo aquel que pusiera su fe en Él iba a ser adoptado para venir a ser hijo de Dios y ser parte de la familia del reino de Dios. Amén. Entonces, ahora vea conmigo a Juan 20:17. Acuérdense, aquí no se trata de hablar lo que yo siento, lo que yo quiero, de sonar bonito. Aquí estamos hablando la palabra de Dios. Y para que la palabra de Dios obre en nuestras vidas, necesitamos estudiarla, meditarla, entenderla. Amén. Esa es la prioridad en este lugar, la palabra de Dios, porque de esa manera nos alimentamos y crecemos. Amén. Entonces, Jesús 20:17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, ¿y a quién? Y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, hermano, por naturaleza, como les digo, no somos hijos de Dios, ¿verdad? No tenemos nada en común con su carácter divino como Jesús. Sí, lo tiene. Pero por ahora, hermano, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ha hecho parte de la familia de Dios, porque el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Ahora somos parte de la familia de Dios. Amén. Por esa razón podemos por esa razón podemos acercarnos al Padre con confianza y tener una relación con Él. Gálatas 4:6 y 7, hermano. Gálatas capítulo 4, versos 6 y 7. Amén. Aquí se van a hacer ágiles con la Biblia, hermanos. Por eso dejamos de poner los versos acá, porque ya nadie traía Biblia. Y luego allá les preguntan dónde está esto y no saben ni mover la Biblia. Entonces dijimos, no los vamos a poner ahí, vamos a practicar la Biblia. Entonces, aquí estamos haciendo eso. Dice Gálatas 4, versos 6 y 7. Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones, ¿quién? El Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres, ¿qué? Esclavo, sino ¿qué? Hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo, hermano. Entonces, hermano, la oración que Jesús nos está mostrando debe empezar con el reconocimiento de que aquel que nos acercamos, que llamamos Dios, no solamente es Dios, el creador de los cielos y la tierra, es nuestro Padre. Y esto desde el cristianismo es una relación personal, no es una religión, no es una denominación,
Es una relación personal que Dios quiere tener con cada persona a través de Cristo Jesús. Tenemos que reconocer cuando nos acercamos a Él que Él es nuestro Padre, que Él nos ama, que Él está al pendiente de nosotros, que Él quiere lo mejor para nosotros, que no es ese Dios cruel, ese Dios que nada más está esperando ver qué errores cometes para traer juicio sobre tu vida. No, la palabra de Dios dice que Dios es la fuente de todo lo bueno. Él solamente quiere mostrarte y derramar su amor sobre tu vida. Y con esa confianza tenemos que acercarnos a Él como nuestro Padre. Amén. Entonces, hermano, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Hermano, tú y yo tenemos la imagen de un Padre terrenal. Sabemos lo que es un Padre terrenal. Y eso nos ayuda a entender la idea de lo que Jesús está intentando hacernos comprender aquí. Nos ayuda un poquito más a relacionar en nuestro entendimiento lo que Jesús nos está diciendo. Pero estamos hablando obviamente de un padre normal, porque sabemos que hay cada padre que ahorita que... Pero un padre normal, hermano, está dispuesto a dar todo por sus hijos, amén. Un padre normal está dispuesto a dar todo por sus hijos. Está dispuesto a dar su vida por sus hijos, amén. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Cuántos darían su vida por sus hijos? ¿No quiere lo mejor usted para sus hijos? Hermano, entonces dice que si nosotros siendo malos le queremos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto no más Dios que es bueno? Amén. Y eso es con la actitud que nosotros debemos acercarnos a Dios. Entonces, el Padre terrenal, hermano, tiene limitaciones. Muchas veces uno quiere ayudar a sus hijos, pero no puede porque estás limitado. Pero dice, Padre nuestro que estás en los cielos, o sea, no es un Padre terrenal, sino es el Padre celestial que creó los cielos y la tierra y todo. Amén. Él no tiene limitaciones, hermano. Digo, hay padres, ¿verdad?, que en vez de proteger a sus hijos, de proveerles, de amarles, les hacen daño y se aprovechan de ellos. Pero puedes tener la confianza que tu Padre que está en los cielos no va a hacer eso. No va a hacer eso. Podemos tener esa seguridad, hermano, en nuestros corazones. Y debes de acordarte también, hermano, que los recursos de Dios son ilimitados. Son ilimitados. Y Él quiere bendecirte de una manera más sobreabundante de lo que tú y yo podemos pedir o imaginar. Solamente tenemos que creer y acercarnos a Él con esa seguridad en nuestro corazón, que somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Y todo le es posible para Él. Y Él siempre tiene la disposición de ayudarte. Tú no tienes que ir con esa mentalidad de que a lo mejor está enojado, a lo mejor ahorita está cansado o está indispuesto. No, Él siempre está dispuesto, Él siempre está ahí para ayudarte pendiente. Pero nosotros tenemos que aprender cómo ir a Él en oración y cómo empezar. Amén. Entonces, hermano, para terminar, vamos a ver Mateo 7, verso 7 al 11. Nada más dele la vuelta ahí. Y con esto terminamos. Mateo capítulo 7, versos 7 al 11. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Vamos a ponernos de pie en esta hora.
No terminamos ni el versículo 9, hermano, pero espero que esto nos ayude, entendamos, porque digo, hay que saber cómo orar. Orar con entendimiento, hermano, es muy importante. Nuestras vidas espirituales dependen de ahí. Nuestra fortaleza en el caminar con Cristo depende de ahí, hermano. Depende de ahí. Dice Jesús, apartados de mí nada puedes hacer. Dice Santiago, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Pero ni podemos vivir cerca de Jesús, ni cerca de Dios, nuestra relación y comunión, si nosotros no practicamos una vida de oración que esté consciente de cómo debemos de orar y por qué debemos de orar, cuáles deben de nuestras prioridades y cómo debemos confiar en Dios. Amén. Entonces, hermano, busquemos eso, no hay nada, y digo, no es una religión, se trata de una relación personal y verdadera y sincera con Dios a través de Cristo. Si no, todo es un teatro y todo es religión y esa no nos va a ayudar a nada. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, bendecimos tu nombre una vez más. Te agradecemos las fuerzas, la vida, la salud y al habernos permitido estar aquí para alabarte a través de las alabanzas y también, Señor, poder escuchar el consejo de tu palabra, Dios. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú, a través de tu Espíritu Santo, nos hagas entender estas verdades y, Señor, le demos la seriedad que ellas requieren, Padre. La verdad es que tu intención a través de instruirnos en tu palabra es que podamos vivir una vida que sea digna de ti. Tú conoces nuestra condición de pecadores, de personas débiles que tienden a hacer lo malo. Y Señor, tú sabes que si no estamos constantes en tu palabra y constantes en la oración, va a ser muy difícil. Aunque haya el deseo tal vez de agradarte, pero no va a haber las fuerzas, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que podamos entender eso como tu iglesia, Señor, porque es triste tener ese privilegio que tú nos has dado. Es triste, Señor, poder ahora, Señor, tener tu verdad y vivir, Señor, esclavos, vivir oprimidos, vivir sin propósito, vivir, Señor, aún, Señor, cansados y en depresión porque no estamos viviendo, Señor, conforme, Señor, el poder de tu Espíritu Santo y la revelación de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a tomar conciencia y danos las fuerzas por medio de tu Espíritu para someternos a la verdad de tu palabra y para disponer nuestro corazón, para hacer decisiones, Señor, que nos lleven a hacer hábitos, que nos ayuden a hacer esto que necesitamos, Padre, para poder estar cerca de ti. Y, Señor, no hay un lugar más seguro que estar cerca de ti, Señor, en este tiempo donde hay tanto engaño, tanta mentira, tanto falso evangelio, Señor, tantas maneras de creer. Tu palabra sigue siendo la única verdad, Señor. El llamado a la santidad a tu pueblo sigue siendo tu voluntad, Señor. Tu palabra lo expresa claramente. Pero, Señor, nada de esto lo podemos hacer sin el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a confesar nuestros pecados, ayúdanos a apartarnos de ellos para poder tener comunión con tu Espíritu Santo y recibir esa fortaleza que necesitamos, Padre. Danos la fuerza de voluntad, el dominio propio, reconocer nuestro pecado y apartarnos de él, Padre. Ayúdanos a ya no caminar en desobediencia. Ayúdanos a ya no pensar que la manera que yo siento y pienso y veo es la manera que debe dirigir mi vida. No, es tu palabra que debe de gobernar mis acciones, Señor, mis pensamientos, mi manera de hablar y lo que estoy haciendo, Señor. Lo que tengo como prioridad es tu palabra, Señor, porque no caminamos por lo que vemos o sentimos, sino caminamos como tu pueblo por lo que tu palabra nos dice, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te pido que bendigas a tu pueblo, Señor, y que le sigas dando fuerzas y que lo sigas dirigiendo. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén, Señor. Amén.